Muchísimas gracias a todos por venir esta noche a la Fundación Cañada Blanc. Quiero agradecer muy especialmente a Paula Sánchez, la directora de la Fundación, a Juan Viña, el presidente, y a Curro Tardío, que ha sido la inspiración para este ciclo de conversaciones. Esta tarde tenemos la tercera de 3 conversaciones donde entramos un poco en el mundo de la literatura contemporánea de los dos lados del Atlántico para tener una idea de lo que podemos esperar de esta generación que está entrando ya en materia, ¿no? Y estamos utilizando un poco como contexto la revista Granta, de la que soy editora y directora, que de alguna manera forma una muy feliz como conjunción con la Fundación en la misión de acercar las culturas de Inglaterra y de España también. Granta es una revista literaria británica de muchísimos, bueno, más de 100 años de historia. Y hemos trabajado con ellos desde el 2003 en una versión de Granta en inglés, que es una revista literaria que sale Granta en español, quiero decir, que sale una vez al año y donde buscamos la escritura contemporánea, pero también clásica, que organizamos alrededor de monotemáticos. Pues esta tarde es un enorme gusto de estar aquí con 2 escritores, con Eudris Planches-Savón y con David Aliaga, que son 2 escritores pues, de la selección de Granta de los mejores narradores jóvenes en español. Este número salió hace un año, o sea, estamos más o menos cumpliendo un año. Fue un proyecto que hicimos dentro del marco de la revista inglesa, que desde 1982 viene haciendo números especiales cada 10 años. Son números muy especiales porque solo salen, como digo, una vez cada década, donde hace una selección de los escritores que están emergiendo, ¿no? los escritores emergentes, buscando un poco pues, qué está en la conciencia y la imaginación de escritores, en qué temáticas están trabajando, cómo están utilizando el lenguaje, qué maneras, qué tendencias podemos esperar que nos va a llevar a los años venideros. Entonces, esta tarde vamos a cerrar este ciclo ahora de la mano de un escritor de Cuba y un escritor de aquí de España. Y vamos allá. Yo voy a leer simplemente un breve párrafo de la introducción para poner en contexto la conversación de esta tarde, y vamos a poder escuchar a estos 2 escritores leer de su obra, de su escritura, y entraremos en conversación. Y después, preguntas. O sea que prepararos. Ok. Aquí está. El arte vive del debate, escribe Henry James, de la experimentación, de la diversidad de acercamientos, del intercambio de visiones y de la comparación de puntos de vista. Es lo que nos permite trascender el entorno de lo cotidiano y tocar lo universal. Contamos historias, compartimos secretos, sueños, alegrías, miedos, dolor y aversiones, conscientes de que la imaginación es el tónico, el bálsamo, el lenitivo que lo cura todo. Exorciza nuestros demonios y vuelve a encandilar a un mundo desencantado. Los que dedicamos nuestra vida a las artes y en particular a la literatura, sabemos que ese es el motivo de nuestro empeño, la geometría de transformación,
de las correspondencias, de las conexiones, los puentes existenciales hacia el reino del otro, hacia las miles e interminables aventuras de la experiencia humana. Eso, de alguna manera, puedo decir, es la misión de la revista y la razón por la que pues, hemos decidido hacer una selección nuevamente en esta nueva generación de escritores por debajo de los 35 años. Y en este sentido, David, en el texto que has, una vez que hemos hecho la selección, que son 25 escritores de más de 200 que enviaron sus candidaturas, la segunda parte de poder pasar a formar parte de este número es que tenían que escribir algo, sabiendo que si lo que escribieran no tenía la calidad, iban a quedar fuera de la selección. Nada de presión, ninguna. Ninguna tensión, ninguna presión. Pero quisimos ver que sí, claro, pues un escritor también, pues a veces, como sabemos, es contra esta presión y esta tensión salen cosas muy interesantes. Pues una de las cosas interesantes de este número, claro, cuando recibimos los textos, pudimos ver algunas cosas que compartían los escritores de esta selección y de esta generación. Y curiosamente, habían 3 escritores que escribían sobre estatuas. Y entonces, y cada escritor desde una manera radicalmente diferente, estructuralmente diferente, ¿no? Entonces lo llamo el suite de las estatuas en 3 movimientos. Y uno de ellos es el texto de David. David, ¿nos lees un poquito de tu texto y luego lo hablaremos? Y quizás la razón por la que lo abres con una cita de Judith Butler. Leo primero y luego ponemos en contexto. No sé muy bien por qué decidí dejar la calle Notre Dame Oeste, una de las que aseguraban mis paseos nocturnos, y torcer a la derecha. Era una calle un poco más oscura. Las farolas se repartían en ambas aceras a intervalos más espaciados que la calle principal, y parecía que los hombres y mujeres que habitaban aquellas casas de 3 pisos habían decidido irse a dormir aún más temprano. Salvo una mujer. Debía de ser 10 o 12 años mayor que yo, pero puedo estar equivocado. Estaba sentada junto a la ventana, con el cabello recogido de cualquier manera, vestida con ropa cómoda y leyendo en una pose relajada. La imagen me produjo una extraña satisfacción. Me reconfortó observarla durante unos segundos, como si yo mismo estuviese sentado en aquel salón, con un pantalón ancho, una sudadera y un libro en las manos, sintiendo la calefacción a una temperatura que permitiese llamar hogar a mi cuerpo. Traté de distinguir a tantos metros qué libro estaba leyendo. La vista, claro, no me alcanzó, pero me sobrevino la idea de que leía a Annie Ernaux, o así es que quise completar la escena. No sé por qué Ernaux y, no sé, Modiano, mucho más melancólico y noctámbulo. Quizá porque la pasajera que había viajado desde la escala en Frankfurt hasta Montreal sentada en el asiento a mi derecha había estado leyendo Los años y yo había curioseado indiscretamente por encima de su brazo y me había parecido que Ernaux era una autora poderosa y delicada al mismo tiempo. Había descubierto que en sus libros habitaban la furia y lo sutil, pero yo entonces no había leído a Ernaux más que los 4 párrafos furtivos del trayecto en avión y no pude terminar de saber por qué había ubicado uno de sus libros en las manos cálidas de aquella mujer con el pelo más recogido y ropa cómoda que leía en su apartamento. Debió de notar la lectora que alguien la observaba desde la calle, y aunque se hubiese podido distinguir mi mirada, hubiese descubierto, quiero pensar, una curiosidad franca, casi tierna. Se apartó del alféizar, apagó la luz y fue a leer a otra parte porque, aunque la pieza quedó a oscuras, aún iluminaba sus contornos el resplandor de una lámpara más profundo en la casa, en una habitación a la que mi curiosidad no alcanzaba. Eché a andar de nuevo, y un par de travesías después se me pasó por la cabeza volver sobre el bandado y llamar al timbre para disculparme. ¿A quién le gustaría que la mirada de un desconocido se entrometiese en su intimidad?
Que un par de ojos cuestionasen una escena cualquiera de nuestras vidas, preguntasen quién eres tú y por qué estás leyendo junto a la ventana, a esta hora, con esa ropa, con el cabello así mal ordenado, y qué libro lees, por qué ese libro y no otro, por qué estás sola y despierta cuando los otros duermen, qué dice de ti todo esto y qué puedo imaginar yo, que no te conozco de nada, pero que he comenzado a retratarte, a cerrar tus posibilidades de ser en torno a estos interrogantes que pronuncio con la absurda legitimidad de quien mira desde la calle al interior de tu apartamento. Pero eso solo hubiese sido más raro. Muchas gracias. ¿Nos cuentas? Sí, cuando Valerie explicaba esta selección, ¿no? Y cómo había oído el proceso, y probablemente tengo que decir que toda la alegría que nos ha aportado a quienes estamos en la selección a Granta vino precedido de un prólogo terrible que fue probablemente el peor verano de mi vida como autor, claro. Como explicaba Valerie, Granta es una publicación con una historia y un prestigio que cualquiera de los que amamos la literatura conocemos, y de pronto escribir pensando en que uno, ¿no?, tiene que estar a la altura de la historia de la revista no es fácil. Y al final estuve todo un verano haciendo pruebas, no salía nada, pensaba que no iba a poder entregar nada, y en una última semana escribiendo desde una posición radicalmente honesta en cuanto a las preocupaciones que tengo como autor y como ciudadano, surgió este texto en torno a una cita de Judith Butler, esta filósofa judía norteamericana que está muy preocupada por las cuestiones identitarias, y que en un libro titulado Taking Account of Myself, ella plantea la identidad como un relato y cómo también a través de un discurso articulado y de la palabra construimos nuestra identidad, y cómo eso tampoco es un acto inocente, ni cuando lo acometemos nosotros, ni en cuanto a cómo se relacionan las estructuras de poder con la identidad. Si el discurso es poder y si hay instituciones y estructuras que detentan el discurso, que pueden influir sobre él, también pueden influir sobre nuestra identidad. De algún modo, vivimos en una época magnífica en el sentido de, ¿no?, en cuanto a la preocupación identitaria, porque hay más ejes de coordenadas que nunca en los que podemos ubicarnos, ¿no?, en cuanto a nuestra identidad de género, sexual, nacional, religiosa. De pronto se abre todo un abanico y ¿no?, nos ofrece muchas posibilidades de entrada. Sin embargo, hay todas unas estructuras que tratan de limitar esas posibilidades de ser. Y en esa tensión, ¿no?, a los alumnos de escritura siempre les digo, la literatura está en la tensión, en el conflicto, en la contradicción. Entonces, en este tiempo en el que uno podría ser casi cualquier cosa, ¿no?, podría relatarse casi de cualquier manera que se le pase por la cabeza porque hemos inventado ese lenguaje, también hay una serie de poderes que tratan de limitarlo, ¿no?, que nos miran desde el otro lado de la ventana y a través de las preguntas que nos realizan pueden coartar esas posibilidades. Butler dice: yo rindo cuenta de mí mismo porque alguien me lo ha pedido, pero nunca es una pregunta inocente. Si yo te pregunto si eres hombre o mujer, te estoy dando dos opciones, no te estoy dando ninguna más. Y bueno, el relato era una forma de expresar desde la ficción esa preocupación, y cómo desde la ficción o desde la literatura también podíamos ejercer una resistencia y rebelarse contra eso. El protagonista del relato, que en esta escena que he leído se descubre ejerciendo esa mirada coercitiva sobre otro personaje, en el fondo luego en el resto del relato él es víctima, ¿no?, de esos encuentros en los que tratan de limitar su identidad, y él se rebela contra todo eso. Y una de las formas que tenemos de rebelarnos es tomar el control del lenguaje, de nuestro propio discurso, y en mi caso a través de la literatura y de un texto como este. Maravilloso. Pues seguiremos hablando, pero primero me gustaría mucho escuchar a Eudris. Además, Eudris, no estás haciendo lo que debes hacer. Me ¿A qué no? divierte ser un outsider. Porque Eudris, una de las razones que nos encantó cuando recibimos su candidatura y su escritura era el hecho de que como cubano no escribe sobre cosas cubanas, sino que escribe sobre la literatura universal, ¿no? Una escritora inglesa de otra época, completamente diferente, y de repente decimos, mira, pues está rompiendo expectativas, o como dices, de la identidad, ¿no? Está en conflicto con esta identidad.
¿Nos lees un poco Sí, y nos cómo no. pones en contexto? Bueno, iba a escoger un fragmento no diferente, pero creo que este viene a tono con lo que estás diciendo. Bueno. Bueno, en el cuento se alternan dos voces de escritoras y nada, voy a leer lo que dice la segunda viajera, es un cuento sobre el viaje. 6. Si no fuera porque al parecer la chica Murray no gusta de hablar mucho, le diría que este cuento de Catherine tiene algunos rasgos autobiográficos. Sucede que sus padres dieron una fiesta de verano y mandaron a Vera, hermana mayor de Catherine, a llevar un poco de comida a la familia de un joven obrero que había muerto. Y Vera fue como Laura en el cuento, vestida de fiesta y con sombrero, al callejón ubicado tras Tinacuri Road, donde vivió este muchacho. Pero claro, esta historia no te interesa para nada. Tal vez disfrutes la poesía tanto como yo. De eso también podría hablar, además de mi amor por las flores, las fiestas. Con el tiempo seremos muy unidas. Viviremos en mi apartamento, lleno de alfombras de variadas texturas, en las que me siento cada tarde a tirar las cartas que presagian mi futuro. Me dijeron que conocería a alguien de otra vida. Serás mis gustos, el cine francés, hacer el amor en francés, hablar en francés, ojalá supiera. ¿Qué cosas digo? Amigos, Gerard y Paulette, una pareja de loros. Las damas francesas parecen locas y aventureras, y estas dos cosas me encantan. Si pudiera, decoraría mi apartamento al estilo francés, pero de decoraciones no sé nada. Mis sueños, ser cantante, pero lo que hago es pintar. Me gustaría coleccionar hombres de belleza rara, mi chica Murray, pero esto nunca te lo podría decir. Adornaría un cuarto solo para ellos y los encerraría para cuando me hagan falta. Chambre de marionette la llamaría. También hay una fantasía que quisiera cumplir antes de morir. Si es que muero, ¿qué cosas digo? Pues no, no moriré jamás. Prostituirme por una noche, regresar a casa y tirarme desnuda a dormir en la alfombra, luego despertar y ver una película francesa, ninguna en específico, masturbarme mientras miro a los protagonistas, más tarde sacaría al hombre del cuarto para saciar mi necesidad de pintar hombres desnudos. Antes los rasuraría. La pintura sería semejante a las creaciones de Adamo de Miguel Ángel, con su forma humana perfecta, semejante a los dioses griegos. Luego haríamos el amor con mi marionette y para terminar fumaría un cigarrillo mientras miro al mar desde el balcón. De vez en cuando partirás a tu casa y quedaré sola. No me gusta convivir con personas por mucho tiempo. Adoro la soledad. Después, cuando te necesite, telefonearé. Me visitarás haciéndote llamar John Middleton Murray. Te daré la bienvenida vistiendo un kimono que compré después de ver una exposición japonesa. Nos sentaremos en la alfombra a conversar. Ese que sientes ronroneando es mi gato Wingley. Este es Ridney, mi muñeca hija. La tuve hace poco. Más tarde beberemos las tres une tasse de té. Muchas gracias. Gracias. Se nota que eres poeta. Sí. Sí. Bueno, el cuento, para poner un poco en contexto, se llama Viajeras bajo la marquesina. Yo quería contar una situación que es cotidiana y que le puede pasar a todos, que ahora mismo podría estar pasando, que es cuando dos personas confluyen en el mismo lugar, en el mismo espacio, y sienten atracción y ninguna de las dos se atreve a decirse nada. Entonces quería contar esta historia de dos mujeres en un viaje de tren que sienten atracción una por la otra y nunca se comunican, pero yo quería que se confundiera lo real que se cuenta y lo imaginario, lo que estaba ocurriendo a partir del pensamiento de ellas. Pero esto podría ser contado por cualquiera y yo quería hacerlo un poco más complejo y me pareció interesante como encontrarles, buscarle características físicas parecidas a la escritora neozelandesa Catherine Mansfield y bueno, que estableció como una relación doble con el crítico John Middleton Murray y su amante Ida Becker, y establecer esta especie de coqueteo
que juega un poco con el lenguaje, que desconstruye incluso las técnicas narrativas y critica. Hay un juego también de crítica incluso hasta lo patriarcal, porque se menciona a Hemingway, pero a la vez hay un diálogo con la realidad que Hemingway detestaba a Catherine Mansfield y hablaba mal de ella, y entonces es como ese coqueteo de lo erótico, pero también lo erótico contado con cierto plano de sensualidad muy diferente a como se ha hecho típico en varios escritores cubanos, algunos casos muy bien logrados, que no fuera la cuestión de esto del meta y saca, sino que se estableciera algún tipo de diálogo más erótico, que a la vez comunicara, manejar registros de tensiones. Más o menos esa es la historia. Maravilloso. Y ahí también, bueno, pues como hemos dicho, lo que estás haciendo y que lo que estás haciendo no es tanto lo que te toca, ¿qué es lo que te tocaría? Sí, con esto pasa muy curioso. A raíz de la selección de Granta, lo comentábamos, alguien que hace notas decía que esperaba de un escritor cubano que le narrara, que le contara lo que estaba sucediendo en Cuba. Yo me quedaba asombrado, porque era como una forma de colonizar tu imaginación, ¿no? El otro día lo estaba recordando en la presentación del último libro de Carlos Fonseca, que está uno de nuestros compañeros de generación. Él citaba a un pintor cubano, me sonreí cuando lo hizo Wilfredo Lang, y decía que hay que descolonizar la imaginación. Y me parece muy hermoso eso, ¿no? Y incluso desde el parafraseo de Carlos, Wilfredo consideraba su pintura como un acto de descolonización, no física, decía textualmente, pero sí mental. O sea, al escritor cubano se le pide, muchas veces se nos exige, incluso entre nuestros colegas, que nos convirtamos, y a veces corremos el riesgo y lo hacemos, de convertirnos en los periodistas de nuestra generación. Es decir, hay una carencia muy fuerte en la Cuba de hace muchos años del gobierno actual, porque a la prensa le pertenece al Estado, de no contar lo que en verdad está sucediendo. Y entonces se le pide al escritor de ficción un poco que se exige. Y se establece como este coqueteo también entre generaciones. Yo te ponía el ejemplo, por ejemplo, esto mismo que relacionabas de las propuestas de escribir un cuento para Granta. Yo trabajé un cuento que tocaba de cierta forma, pero desde el absurdo, un tema político. Si ese cuento hubiera salido, yo le hubiera agradado más a una cierta parte del campo intelectual cubano, de ese que vive dentro de Cuba y a veces dentro de como parte de un incilio, y también de la diáspora. Y yo creo que uno no debe imponer sobre qué se debe escribir. Simplemente tú cuentes lo que cuentes, tu realidad va a estar reflejada ahí. Yo recuerdo cuando escribí mi primer libro, Hermanas de Intercambio, yo lo que quería tocar era el tema del divorcio, la separación entre hermanas que pasaba con cada una cuando los padres se separan. Y al final me di cuenta, tiempo después, cuando el libro salió y empezaron a salir las opiniones, que había una crítica evidente ahí hacia el sistema escolar, hacia la familia, y al final todo es político, es decir, eso está ahí. Pero ¿por qué entonces tengo que condicionar? ¿Por qué siempre se espera? Pasó en la conferencia de prensa de Granta, que la primera pregunta desde el público fue eso, alguien preguntando si a los escritores cubanos los habían escogido por temas políticos, y se hace molesto. Porque a veces estás en un contexto donde hay varios escritores, y ¿por qué es el cubano el que tiene que hablar de política? Yo quiero hablar de literatura. Sí, he renunciado, yo también llevo a la par con la literatura la carrera de medicina, y he renunciado a muchas cosas para dedicarme a eso porque me gusta. Yo quiero tener la oportunidad de hablar un poco de eso. Me recuerda a Leonardo Padura, que un libro que dice, a veces quisiera llamarme o ser Paul Auster, porque siempre él quisiera hablar de las cosas que le gustan, que es el béisbol y demás, como le gustan a Paul Auster, y termina hablando de política porque le preguntan. Y no es que no me interese lo que esté sucediendo y que no esté reflejado, de hecho está en mi obra, pero no de la manera en que quieren que lo haga. Entonces, no se puede tratar de colonizar la creación. Hay que ser un poco libre a la hora de crear. Y contar dentro de Cuba, que era lo que me decías, no significa que el hecho de que tú partas desde Cuba, que no cuentes una Cuba imaginada. De hecho, hay muchos ejemplos de autores cubanos que lo hacen, que se apartan de eso, pero debemos tener una mirada más profunda y apartarnos de eso, porque pasa.
y pasa entre colegas y pasa en la diáspora que a la hora de estudiar los autores cubanos, los grupúsculos que se escogen o los grupos, que no digo que haya fórmulas válidas ahí o libros buenos, son esos autores que tocan de manera evidente lo político. Pero ¿por qué no buscamos más a fondo si al final está la política por todas partes? Sí, claro, no, está claro. Y a mí un poco a mí me sorprendió que una de las primeras preguntas que nos hicieron cuando desvelamos la selección y el hecho de que es la segunda selección, en el 2010 hicimos la primera selección y no hubo ningún escritor cubano seleccionado. Y en esta segunda selección, 10 años más tarde, hay 3, ¿no? Que ha ido de 0 a 3. Es uno de las diferencias más marcadas, ¿no? Y que una de las primeras preguntas fue sobre si están hablando la política, o sea, no era una pregunta acerca de sobre qué están escribiendo, ¿no? La estética y la literatura, ¿no? Pero sí, en fin. Pero hablando también un poco de esto, un poco que es una parte que trabajas mucho, que es la identidad y la identidad judía. Una de las cosas que me interesaba mucho en tu escritura y que comentamos es cómo el hecho de escribir sobre o desde la tradición o la identidad judía, de alguna manera aquí en España, pone a España en un marco más grande de una tradición europea, ¿no? Es uno de los vínculos que trae España hacia Europa y una tradición más estás, evidentemente, cuando escribes, no puedes estar pensando, yo estoy haciendo esto, pero de alguna manera lo reflexionas. Sí, claro, en el fondo, cuando te preguntan, ¿no?, de qué manera te relacionas con la tradición a la que perteneces, cuando uno escribe en español y escribe desde España, desde Barcelona, evidentemente uno asume que esa tradición es la de la literatura en lengua española. Y por supuesto hay algo de eso. En el fondo uno está escribiendo en ese lenguaje y el primer bagaje de lecturas, cómo se forma como lector, incluso a través de del currículo, evidentemente tiene que ver con todos esos autores, pero en mi caso, cuando empiezo a ver otro tipo de inquietudes hacia la literatura, aparece la búsqueda de cómo expresar de forma literaria el hecho judío. Y el hecho judío presenta una singularidad. Normalmente estudiamos las tradiciones literarias en base a la lengua o en base a la nacionalidad. Y es una cuestión que yo al final no sé, ¿no?, si existe, o no he acabado nunca de decidir si existe tal cosa como una literatura nacional o esta literatura universal de la que habla Goethe. Me faltan las herramientas para decidirlo, pero sí que son operadores válidos para estudiarla. Y es curioso que no lo sepa porque para mí sí es muy evidente que existe una literatura de lo judío. Y en el fondo una literatura de lo judío no deja de ser una literatura nacional que se expresa en multitud de lenguas. Entonces, cuando yo estoy escribiendo y lo hago en lengua española, evidentemente hay una musicalidad en el lenguaje que sí que puede venir de determinados autores, un registro, pero tematológicamente el diálogo que establezco tiene que ver con un autor francés como Patrick Modiano, que es hijo de padre judío y de madre no judía, y él se pregunta en esa condición ¿cómo lo sitúa eso, por ejemplo, respecto a la ocupación de Francia y a los colaboracionistas? O cuando Stefan Zweig, Joseph Roth, Arthur Schnitzler, toda esta generación de autores judíos en lengua alemana de la Viena de los cafés, se está preguntando cuál es el lugar del judío en esa Europa que empieza a expulsarlos, mientras ellos sienten que están formando parte de la construcción de la identidad europea o de la identidad alemana o austrohúngara. Entonces, se da esa situación particular porque desgraciadamente España no tiene una tradición de literatura judía. Sí que en Latinoamérica pues aparecen de pronto autores como Miriam Moscona en los últimos años o Eduardo Halfon que se preguntan desde la literatura sobre qué significa ser judío y lo hacen en lengua española, pero no hay esa tradición. Entonces, de alguna forma, eso me ha llevado a intentar buscar, ¿no?, el lenguaje o de qué manera en español se podía dialogar con toda esa tradición, buscar las palabras, las estructuras, para establecer un diálogo, ¿no?, o aportar
a ese diálogo que se ha mantenido desde la lengua francesa, desde la lengua alemana, desde el ruso, desde, ¿no? desde el yiddish, por supuesto, pues también hacer una aportación desde el hecho judío en lengua española y en España en el siglo XXI. Ujú. ¿Y quiénes son algunos de tus lecturas, por ejemplo? Citaba, Acabas de citar algunos, sí. pero... No, por ejemplo, Patrick Modiano me parece muy interesante porque cuando se trata de expresar la condición de uno, la identidad, a mí a menudo me surgen más interrogantes, ¿no? Insomnio de las estatuas tiene que ver con eso, la figura central o la idea central del texto, y a partir de la que titulo, es que de alguna forma la aspiración identitaria acaba siendo construirnos como una estatua, como de una sola pieza, un monolito, algo que no se mueve. Y en cambio, la identidad tiene otra parte que no es la de aspirar, es la aspiración a llegar a eso, que son constantes preguntas, inquietudes. Y yo, desde luego, no soy hoy quien era hace un año, ni probablemente quien soy dentro de una semana. Entonces, me interesan, por ejemplo, todos los autores para los cuales el hecho de ser judío en Europa o en un contexto determinado no ha sido una cosa monolítica y, al contrario, ha sido un interrogante, la identidad como interrogante con el que uno forcejea todo el tiempo. En este sentido, Patrick Modiano, autor francés, en el que él tiene, su obra tiene mucho más que ver con la cuestión francesa, pero sí tiene un tríptico de novelas, probablemente Dora Bruder sea, ¿no?, el texto más exquisito, o Libro de familia, en el que él se interroga sobre, ¿no?, qué papel juega un judío francés en una sociedad que ha hecho lo que ha hecho con sus judíos. No hay una respuesta a qué significa eso para él. Y a mí también me parece que esa es la literatura interesante, la que genera más interrogantes de los que resuelve. Por el camino probablemente uno encuentra algunas respuestas, pero de pronto, ¿qué sentido? Si uno encontrase las respuestas, dejaría de escribir, ¿no? Porque ¿para qué ya seguir? Ya he encontrado, ¿no?, la escultura perfecta, ya me veo en ese reflejo, ¿para qué voy a seguir buscando? Pero eso nunca sucede. Pues una de las cosas interesantes, bueno, un poco de lo que tiene Granta también como misión, es el hecho de que estamos aquí, ¿no?, hablando sobre, pues, un escritor cubano que está en conflicto con su propia tradición y contemporaneidad, que está leyendo a escritoras neozelandesas, un español que está en conflicto con esta idea de identidad, que está leyendo escritores del imperio austrohúngaro, pero todo en la misma lengua, que es realmente una de las cosas más mágicas del español. ¿Y ahora estáis en contacto? ¿Ahora os estáis leyendo? O sea, hay 25 escritores de todas partes de la lengua española que están todos como con propuestas y poéticas nuevas y diferentes, pero ¿qué hay de generación en todos vosotros? Pues, bueno, comentábamos una idea. Esta es una pregunta que nos empezó a hacer la prensa desde el día siguiente a que apareciese en la selección de Granta, y uno prácticamente no había leído a los demás, que ya tenía que haber reflexionado sobre qué nos vinculaba como generación. Y a mí, probablemente lo que me llamó más la atención, y que no es lo más evidente, creo que algunas de las cuestiones más evidentes aparecen citadas de forma muy, muy oportuna en la introducción que haces, ¿no? Esa búsqueda de una sonoridad del lenguaje, el escribir con un registro y con una lengua muy local de forma desacomplejada, ¿no? Precisamente había esa exigencia en los autores latinoamericanos que se popularizaron en España con el boom. Parecía que tenían que aspirar a un español neutro porque era lo cosmopolita, porque si tú escribías como José Ardila, ¿no?, en un castellano, no, en un español marcadamente colombiano, del Caribe colombiano, eso iba a ser más recibido por la metrópolis porque era como una cosa, ¿no?, de pueblerina, aldeana. Pero más allá de todo eso, que es evidente que está, a mí lo que me interesó mucho más es ver cómo de diferentes formas la violencia atraviesa los 25 relatos prácticamente. Y hay una violencia que es evidente, y, ¿no?, en los autores latinoamericanos, en México, a partir de o en Colombia, a partir de los problemas con el narco, es algo que conocemos, que hay violencia, y eso se plasma en la literatura de esos autores, y parecería que en los que estamos escribiendo desde España no había una presencia tan evidente de la violencia,
pero de pronto hay una violencia estructural, económica, social, que no tiene que ver con que tú puedas salir a la calle y te peguen un tiro o te decapiten, sino que tiene que ver con que hay una presión desde determinadas estructuras. A una primera lectura de mi relato yo no hubiese dicho, si lo lees con cierta distancia, que hay una violencia, pero evidentemente que está hablando de una violencia que es la presión que la sociedad te impone a la hora de decidir quién tú eres y de poder tener la libertad de afirmar quién tú eres. Entonces, me parece que de formas muy distintas y violencias muy distintas, pero eso sí que aparece o que emerge en los 25 textos, lo cual me parece preocupante porque significa que vivimos tiempos no demasiado pacíficos, por desgracia. No, y además con la diversidad de países, las distancias que hay, no sé, incluso aunque entre España y un continente que es América Latina, que hablamos el mismo idioma, pero son realidades totalmente distintas y maneras de construir el idioma de forma distinta. A mí me resultó especialmente curioso, bueno, sabes que uno de los géneros que trabajo es la literatura juvenil, y yo, no fue como una especie de autocensura, pero esta vez no decidí enviar ni siquiera para la selección, que muchos piensan que concursé con Hermanas de Intercambio y no fue así. Decidí no enviar un texto que se contara desde una voz infante. Y me sorprendió mucho encontrar tantos autores de diversos países que no se pusieron de acuerdo, porque ninguno hasta último momento sabíamos que estábamos integrados, contando experiencias desde las voces infantiles, desde la infancia, sí, desde niñas, niñes, niños, incluso con lenguaje inclusivo. De esa forma, incluso hasta de reconstruir el idioma, ¿no? Revisitarlo desde otras aristas. Para mí fue sorprendente y realmente sentí como una admiración que se volcaran hacia esas etapas de la vida, también en las que yo llevaba tiempo también trabajando. Bueno, ahí están los libros míos anteriores que lo tocan. Bueno, esto también que decía David de la violencia, con lo que estoy de acuerdo, y por primera vez el ver que nos sentíamos de manera general cómodos. Yo recuerdo cuando empezaba en la etapa de talleres, había veces que en algunos momentos te exigían, no en todos los talleres, como que no utilizaras un registro coloquial para tratar de ser universal. Era como buscar esa lengua neutra que es muy difícil. Que ¿cómo tú llegas a una lengua neutra? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay un manual para eso? No sé, me parece súper absurdo. Y por primera vez noto como una cierta comodidad, me sorprendió cuando lo decías en la introducción, al leer también, de contar desde nuestras comunidades. Y lo hacen desde el primer texto que abre Mónica Ojeda, pasa, incluso desde comunidades diversas, cuando pasas por el cuento de Paulina, que cuenta con una voz generacional muy a tono con el diálogo que está teniendo lugar en estos tiempos, sobre el Me Too, sobre la inclusión y demás, el tema de la mujer, que por mucho tiempo fue relegada, y no solo la mujer, también las personas no binarias, también con otras tendencias que a veces, que posiblemente, o posiblemente no, cuando te pones a estudiar la historia de la humanidad, sí es verdad que a la mujer le ha tocado una condición de perder muchas veces por parte del patriarcado, pero también es necesario decirlo, el patriarcado y el matriarcado también han maltratado a las personas con inclinaciones sexuales diferentes. Y habría que ver quién ha sufrido más, pero no se trata de quién tiene la razón. Y me resultó muy atractivo encontrar en los cuentos y en las historias que están en Granta eso, y más aún, encontrarme a una cubana que no conocía, como es Daineris Machado, y yo también he estado vinculado a la formación, a talleres y demás, encontrar una cubana que utilizara el lenguaje coloquial cubano, que hay herencias, tenemos muchas herencias, bueno, el solo hecho de nacer en una isla del Caribe como Cuba, eso viene en la sangre. Daineris, que es muy, que le gusta mucho Cabrera Infante, y es evidente que tiene una herencia, pero quizás para mí, que estoy dentro de Cuba, esa arista de su cuento no sea la que más me atrae, a pesar de que tiene una voz diferente, y ahí está el sello, ¿no? En contar desde su experiencia, pero cómo reactualiza, incluso a través de sus personajes, los pone a dialogar en conversaciones que desde dentro de Cuba no nos hemos incorporado,
como el tema de la inclusión, de las diversidades sexuales y demás, todo este tema que hubo con lenguaje inclusivo, eso en Cuba no pasó como pasó en otros lugares. Yo recuerdo que en la etapa de Fervor yo tuve la oportunidad de salir y estuve en Argentina y participaba en paneles con escritores y había momentos en que no sabía qué hacer, porque desde Cuba hablábamos siempre en cuestión niños, niñas, y decían muchos niñes y demás. Daniel pone a sus personajes a dialogar, incluso desde, es una cosa que hasta del plano de vista mío como médico me interesa, desde, no sé, el vientre materno, Sí. ya hablando, decidiendo de cómo le decimos, y bueno, y el rejuego con el humor ese tan... Sí, Y me su sentido de interesó humor. mucho en, bueno, el relato de Irene Reyes Noguerol también, Sí, sí, que sí. tiene una maestría tremenda. A sus no tiene- 24 sí, años. para contar desde la voz infantil. Sí. Y además, podría parecer que estamos contando cosas tiernas. Yo leo una parte tierna que juega con el erotismo, pero no. En la mayoría de los textos que hay se cuentan cosas brutales. Sí, sí, Juan- muy Esa bueno. Juancho Baile de forma, José sí. Ardila es la Exacto. violencia, ¿no? Exacto. Cómo de violentos pueden llegar a ser los niños y cómo de crueles, ¿no? De pronto sí. Sí. Hay una presencia infantil en el relato, Sí. pero no es precisamente ni amable, ni dulce, ni melancólica, ¿no? Sí, una voz rulfiana. Yo recuerdo con el relato de Ardila que me pasó algo. Yo crecí en Guantánamo, en la provincia del extremo oriental de Cuba, y me identificaba mucho, porque aunque no fuera como la misma situación que está en el cuento, pero yo viví realidades parecidas a esa, con personas que eran diferentes. Siempre le tememos a lo diferente, discriminamos a lo diferente. Yo recuerdo en mi barrio de infancia una mujer que era pequeña y utilizamos un apodo para llamarla, los niños nos volvíamos como muy crueles. Y es curioso porque el relato de Ardila, ahora esto bebe de Rulfo. Yo recuerdo una de las últimas entrevistas de Rulfo en la televisión, una periodista muy simpática, iba con unas gafas negras, como si lo hubieran operado de la vista, y le preguntan, ¿qué te parecen los niños? Y dice, los niños son malos, son muy malos. Y entonces, y el cuento de Ardila, que bebe mucho de la herencia rulfiana, Sí, bueno, al porque- final refleja eso, la Sí, crueldad es que él, puede haber en la infancia. él juega y hay muchos de los cuentos ahí en Sí. este número que también reflejan, ¿no? la crueldad de los niños. No, y que no se de- establece como de forma tan evidente que a veces ibas a contar desde la violencia, pero de una manera... No, te cuentan con una voz poética, te están contando Sí, cosas brutales, porque que de es pronto precioso. estás así Sí. embebido en el tono así Sí. poético, como llevándote Y tipo dices- olas del mar y boom. Y es Exacto. como un puñet... Es muy... Eso me parece muy atractivo. Es que estamos hablando de... Pues para simplemente hay una de las cosas más interesantes, yo creo, que de poder hacer este tipo de no juntar varios escritores hablando de temas y no necesariamente siempre poner como un tema. Estamos trabajando en el próximo número que se llama Poéticas del lenguaje, Sí. con lo cual el monotema es lenguaje, ¿no? Pues lo interesante es que en este número las imágenes que repiten, ¿no? Que la poesía es imagen, entonces las imágenes que repiten son como las estatuas, y la figura de las abuelas, a También. menudo, niños, el mundo indígena también, o sea, mitopoiesis indígena también en Latinoamérica. Hay como estas imágenes que se juntan. Y lo que estoy encontrando extrañamente, y el número que viene es un número que está dedicado, decimos Poéticas del Lenguaje, porque estamos publicando obra original en todas las lenguas de España. Entonces, tenemos la oportunidad de ver pues, en euskera, en gallego, en catalán, en todas las lenguas diferentes que está ahí, ¿no? Es como hacer un test Rorschach, de alguna manera, ¿no? De tener la oportunidad de ver qué está ahí pululando en la imaginario, ¿no? Y se toca mucho más el tema del padre. O sea, donde aquí vosotros, en vuestra generación, era la abuela. Sí. Sí, al final hay cuestiones que no, yo creo que convergemos porque son contextuales y en el fondo, aunque uno esté en América Latina o esté aquí, el momento histórico, la globalización, yo creo que nos lleva a esto también, a que acorta o acota la experiencia del mundo en un momento dado. Pero luego también están, ¿no?, estas cuestiones desde la psicología junguiana, Mircea Eliade, cuando él habla sobre todo de lo sagrado, ¿no? Pero cuando dice que hay estructuras que son inherentes al ser humano y que en cambio las imágenes o los lenguajes
lenguajes son semióticas, circunstanciales, pero que hay unas preocupaciones y unos interrogantes que resisten al paso del tiempo y probablemente también a las geografías. Entonces, no sé, que de pronto emerja la figura de la abuela con ese peso en los relatos tiene que ver con algo que en esta generación puede emerger la figura de la abuela o en la figura del padre, pero siempre no es como esa figura del Sénex, por ejemplo, que habla Jung. Pues al final yo creo que tiene que ver con la experiencia universal del ser. No, y que si bien eso nos une, esos temas que mencionábamos, cada autor, que es sorprendente, es muy diferente. Es decir, y al final nosotros nos estamos leyendo ahora, algunos ya conocíamos ciertas cosas que habían salido, los que tenían más visibilidad, pero nos estamos leyendo y hay como una zona de respeto que aún, que tú puedes admirar un autor, que te guste la obra, pero a lo mejor no tiene nada que ver con tus búsquedas, pero es válido que esa voz exista. No hay por qué ver una competencia si hay espacio suficiente para todos. Y es bueno descubrir eso, ¿no? Encontrarse personas talentosas ahí. Yo recuerdo también que salía mucho Seco con todo esto de los mejores narradores y demás, y muchas opiniones a veces sin leer la introducción del libro, sin ir a los textos, y molestaba. Pero si Granta hubiera estado vinculada como a un grupo editorial mayor, si, te lo decía, si le hubieras dado, estaríamos ahí. Yo contando desde los lugares donde me moví en Cuba, Guantánamo, La Habana, yo no tenía contacto alguno con Granta. Yo recuerdo la primera vez que supe de Granta, fue incluso, lo decía en la conferencia de prensa, en el video que envié, admirando a algunos escritores de la generación anterior, que en su momento también fueron criticados. Yo no supe cuándo salieron, pero sí ya seguía, a raíz de eso, seguía a Andrés Neumann, y cuando investigaba sobre su obra, vi que en su currículum mencionaba lo de Granta, y bueno, si estás en el campo literario tienes que tener curiosidad. Y fui y busqué, ¿qué es Granta? Y así llegué a Granta en inglés, que en ese momento tenía un mayor protagonismo en las redes, y empecé a leer. Y incorporé, así me vinculé a Samantha, a Falco, que tiene una voz propia muy original, y me pone muy contento el reconocimiento que está teniendo últimamente a raíz de ser finalista del premio Anagrama. Yo pienso, hay un cuento de Falco, siempre olvido el nombre, que para mí es una obra de arte, ese cuento de la señora que vive frente al zoológico y que decide un día explorar y se mete. Ese cuento es una obra maestra. Es un clásico, ya nada más salir de su... Y es una voz que podría decir, no, sencilla aparentemente, pero que esconde una profundidad tremenda. Y con este libro también, que habla del duelo, de la separación y demás, para mí fue el libro más bello que yo leí en el 2020. Cuando salió hace poco, lo volví a releer. Funciona incluso hasta como un libro de autoayuda cuando sales de una relación traumática. Ya con eso estoy diciendo. y eso es interesante. Y también me acercó como a la generación de Granta en inglés. Autores que ahora están teniendo visibilidad. Jesse Bell se pronuncia. Jesse Bell, sí. Mark Dotten. Yo los empecé a leer en Granta. Sí. Es una cuestión también de la preocupación están en las búsquedas en del el autor. número 8 de Granta en español. Se pueden... Jesse Bell es absolutamente... No, y poetas... Es de romperte la... Bueno, y el Joshua Cohen acaba de ganar, que también es de esta generación, el número 8 de Granta en español, acaba de ganar el Pulitzer este año. De hecho, sobre Joshua Cohen estuvimos hablando hace unos días por un diálogo con Nicole Krauss. También me parecía súper interesante lo que decías, que de pronto uno no tiene solo por qué sentir interés sobre las propuestas que son afines a la que él está trabajando. Al contrario, cuando das talleres con los alumnos, hablas sobre escritura, una de las primeras cosas que les dices, ¿no?, es esa expresión de Rilke, de la mirada animal, ¿no? Hay que mirar el mundo como si fuese nuevo, sorprendente, ¿no? Ahí está lo literario también. Entonces, qué pobreza, ¿no? Ya no solo lo literario en la vida. Claro. Si de pronto reducimos nuestra experiencia a juntarnos con los que nos son afines, con los que no rompen nuestros esquemas, con los que también comparten solo nuestras ideas, ¿no? Es que probablemente yo no escribiré nada parecido a John Fante, pero me encantaría, ¿no? Lo disfruto y además sus talentos son diferentes a los míos y me encantaría también poder escribir de esa forma y me hace el mundo mucho más ancho. John Kennedy Toole, no nos parecemos en nada como autores, pero ¿quién, no? ¿Cómo resistirse a ese encanto literario? Sí, absolutamente. Pues la verdad es que un poco yo creo que la oportunidad que tenemos es precisamente un poco a lo que tú aludías antes o aludiste antes,
Eudris, es el hecho de que hacer eso, Sí. somos outsider también, Sí. o sea, yo ni siquiera española, ¿cómo se dice? Soy española de opción, exacto. Spanish by choice. Spanish by choice, exacto. O sea, un poco nuestra mirada siempre es una mirada soslayada, ¿no? Tangencial, porque esta es como la manera que puedes, al menos traes una perspectiva nueva y fresca a lo Sí. que estás leyendo, ¿no? A veces hace falta que alguien viene de fuera para decir a una persona lo que tienen, ¿no? El valor de lo que tienen, porque claro, si esto es lo que conoces, pues es como de casa y tal, y está muy bien, pero no sabes valorar. Pero si vienes de otro sitio y miras hacia algo, dices, pero por favor, esta lengua que tenéis, esta maravilla de imaginario, o sea, puede mirar y traer de nuevo, es la idea de lo que decía antes, volver a encantar las cosas, ¿no? Y eso es lo que hace el lenguaje, eso es lo que también puede hacer una persona que está mirando desde fuera, que intentamos hacer. Pero bueno, estamos llegando hacia el final y quería abrir un poco a ver si alguien tiene alguna pregunta, si no seguiremos nosotros hablando. ¿Hay alguna pregunta? Sí, viene por ahí. And the plant. Tengo que esperar un micrófono. Muchas gracias por la conversación hoy. Yo soy traductora literaria del español y me interesa un montón saber un poco si podéis compartir algo de la experiencia de ser traducidos y si te habían traducido antes y cómo fue pues, o la relación con el traductor o la traductora o just un poco de perspectiva sobre la experiencia. Gracias, Katie. Y Katie no es solo una traductora, es una gran traductora que ha trabajado con muchos escritores españoles, como Sara Mesa, sin ir más lejos, la enorme Sara Mesa, y también ha traducido 10 de 30, que David Aliaga también es un escritor de 10 de 30, o sea que has trabajado con David, con lo cual, gracias por la pregunta. No sé quién quiere... Bueno, en mi caso, a mí me tocó trabajar con Margaret Yull, que cuando me lo dijeron fue como una emoción tremenda, porque había leído entrevistas y tiene una visión. Margaret también ha tenido la oportunidad de trabajar con autores que también forman parte de mis referentes, Javier Marías, que también traduce, Vilamatas y demás. Saramago. Sí, Saramago sobre todo, que por ahí la conocía por la referencia de Saramago, que fue un autor que leí mucho cuando comencé a escribir. Y ante todo partió de respeto y también de que le gustaba lo que escribía, se sentía identificada, de que le gustaba incluso la obra de Catherine Banfield. En mi literatura hay mucha referencia a lo plástico. Mis referentes no son solo literarios, también vienen de las artes plásticas y de los cuadros con los que coqueteo un poco en el cuento, también ella sabía. Y pasaron cosas comiquísimas como en la escena inicial en que la mujer ve en el tren y que juega un poco esto con la mano, humanizándola, mi perra mano, que agarra el paquete de galletas. Eso fue cómico a la hora de traducirlo, porque ella, la primera opción que buscó fue la del Cookie Monster, el Muppet azul, y a mí me resultó cómico y súper atractivo, y fue ahí la intervención de Valerie fue muy interesante como editora, porque inicialmente yo me quedé así, pero podrá ser, cambia un poco el sentido, un poco no mucho, pero a la vez me resultaba atractivo y quizás porque también trabajo la literatura juvenil, pero cambiaba el sentido del cuento. De ese inicio del cuento, que Valerie me lo hizo recordar hasta qué punto alguien cuando te lee bien o edita bien, que ahí interviene la labor del editor, se da cuenta de tus referentes, y había una referencia ahí muy fuerte a Knut Hamsun con Hambre, con un libro como Hambre, de cómo el subconsciente juega y tú no quieres algo y terminas haciéndolo. Fue muy interesante eso, muy interesante llevarla, como trabajó la parte del erotismo. Yo utilizaba palabras nuevas, incluso a nivel de lenguaje, para reflejar las escenas eróticas
en algún momento iba describiendo como escenas artísticas y demás, y a la vez iban tocando uno de los personajes, el lóbulo de la oreja, y ponía más, y era más una palabra que se repetía en mayúscula, y tenía curiosidad de cómo llevaba eso al inglés. Y era como, a la hora de escucharlo en inglés, era un poco más orgásmico. Qué bien escribo en Sí, inglés. sí, sí. Y además me sorprendió mucho, era la primera vez que me traducían los exergos que usaba, que yo no ponía de dónde salía. Y en cuestiones de segundos, yo no sé cómo los encontró. Había un exergo, incluso me hizo cambiar cosas en el cuento, en la versión en español. Es decir, no me obligó a cambiarla. Hay cosas que vi muy válidas de su traducción y cambié, empezando por el primer punto debajo del título, que era el exergo. Decidí ponerle de dónde venía, que era un fragmento de los diarios de Virginia Woolf, que decía, tal vez tuviéramos algo en común, algo así, no recuerdo del todo. Y otras zonas del cuento también en el trabajo de traducción, bueno, lo sabes porque eres traductora, hay como un tipo de lectura palabra a palabra que uno no siempre hace porque llega un momento que estás súper agotado porque tienes que analizar el personaje, psicología del personaje, además después todas las cosas ortotipográficas y me ayudó en ciertas zonas del cuento de cosas que no estaban claras. Me di cuenta con la traducción y decidí enriquecerlo y cambiarlo. Nosotros seguimos en amistad incluso. De hecho, en un momento ya ni hablábamos de la traducción, era hablando todo el tiempo del Museo de Artistas Plásticos. Me recomienda libros. He descubierto escritores por Margaret Jewell. Le escribo de vez en cuando para ver cómo está, qué está haciendo y ha sido enriquecedor tenerla. Sí, ella, yo recuerdo que una de las cosas que decía era que, claro, o sea, toda la cosa de un escritor cubano teniendo como un icono estadounidense no funcionaba bien, o sea, funcionaba bien como concepto, pero quizás en aquel... y sí, perdía esta idea de que el subconsciente, o sea, la mano, porque hay una mano que ella dice, no quiero galletas, y la mano está ahí como, quiero galletas, ¿no? Sí. Entonces, el subconsciente está demostrando lo que en realidad quiere la protagonista. Pero, David, ¿qué tal con Daniel Han, un gran traductor también? Sí, realmente trabajar con Danny Han fue un regalo que en este caso me hizo Valerie. También ahí, ¿no? El trabajo de Valerie a la hora de asociar un traductor con los autores. Una de las cosas que me sorprendió, y ahí también vamos a reivindicar la figura de los traductores, por supuesto, pero también la de los editores, ¿no? En este momento que la autoedición está tan en boga que parece que un editor en realidad puede ser un impresor y ya. De pronto resulta que hay un editor que no te ha leído nunca antes, y cuando Valerie me manda su primer mail comentando el texto, tiene muy claras cuáles son, ¿no? Cuál es la genealogía literaria del texto. Y claro, es casi magia, evidentemente no lo es, pero uno lo recibe y piensa, si no me he leído nunca antes, no hemos tenido una conversación, ¿cómo tiene claro? Entonces, ella, para mí, me hace un regalo escogiendo a Danny Han porque ha traducido a autores al inglés a los que yo he leído mucho y con los que también de alguna forma puedo dialogar en mis propuestas. Eduardo Halfon, por supuesto, pero José Luis Peixoto o Gonzalo Tavares, de la literatura portuguesa. Y en el caso de trabajar con Dani, para mí fue muy sencillo y fue un privilegio. Prácticamente me convertí en un espectador filacero porque esto es algo que aprendí de Guðbergur Bergsson. Yo recuerdo hacerle una entrevista muy jovencito, con 21 o 22 años, y Bergson estuvo viviendo en Barcelona muchísimo tiempo, hablaba el español perfectamente, lo escribía perfectamente, y hubo un momento que yo le pregunté con esa inocencia, ¿y no te has planteado en algún momento traducirte a ti mismo y ver de qué forma eso? Y él dijo algo así como, yo no me considero la sirvienta que se cree la señora de la casa, yo no puedo traducirme a mí mismo porque no tengo. Entonces, yo tuve esa prevención, dejé trabajar a Dani y en un momento dado, ya que el inglés sí lo comprendo y puedo trabajar en inglés, iba a buscar algunas opciones léxicas, o cuando él tenía alguna duda sí trataba de mantener un diálogo. Recuerdo un caso, por ejemplo, en el que yo hablaba de briznas de hierba. La palabra brizna en español tiene una connotación de suavidad, de finura, y en cambio él hablaba algo así, no recuerdo el término en inglés para hablar de las briznas, pero en español tenía la sonoridad de una cuchilla, ¿no? Es decir, de algo afilado y que cortaba. Entonces,
ahí había que buscar un término nuevo porque la traducción de brizna de hierba no funcionaba, porque en inglés no transmitía el matiz de suavidad que yo estaba buscando, porque además no hablaba de briznas de hierba, sino que aplicaba la brizna de hierba al copo de nieve, ¿no? Y ahí eso no funcionaba. Y eso sí fue muy interesante. Cuando eres un loco del lenguaje, pues de pronto tener la oportunidad de hurgar ahí. Cuando tienes la oportunidad de hurgar en tu propio texto en otra lengua, con alguien que te guía como Dani, pues, ya te digo, fue un pequeño regalo. Sí, un gran traductor. Y bueno, para nosotros fue el proceso luego muy interesante porque era traducción y luego, o sea, edición del texto en español. Luego envió a traducción, luego con el traductor, luego volviendo. Era ping, 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 ¿no? Era un ping, pong, hasta que se fija, ¿no? Y se nota, se sabe cuando es el momento, está en su mejor versión posible, ¿no? Realmente nos divertimos mucho. Sí. Bueno, yo creo ahí ya estamos, hemos agotado la hora, ha pasado rapidísimamente y me da muchísima pena decir que es la tercera conversación de una serie de 3 que nos hemos divertido mucho, hemos explorado muchísimo la literatura transatlántica, la literatura española, la literatura latinoamericana, un poco de todo. Quiero dar las gracias y agradecer enormemente a la Fundación Cañada Blanc, a su presidente Juan Viña, por su amabilidad y hospitalidad siempre, a Paula Sánchez, la directora, a Curro Tardío, tenernos aquí, darnos la oportunidad de hablar y conocer mejor, más y mejor a Valencia, que para nosotros, para Granta, es muy importante también conocer los animales literarios como nosotros aquí en los libreros, los escritores, los críticos, los periodistas y los lectores sobre todo. Gracias por venir aquí y estar con nosotros. Muchas gracias.